Entonces vamos a hablar pues de endoscopía del aparato digestivo. En esta tarde vamos a platicar sobre diversos aspectos. Entonces quiero presentarles a mis ponentes. Estos son los 4 ponentes, 3 ponentes y su abuelito, y yo. Y vamos a comenzar a hablar de esto. Entonces les voy a presentar primero a los ponentes, por si no los presento, para que sepan ustedes con quién trata. Los cuatro son miembros de esta academia, los 4 tienen sillones de la especialidad, de tal manera que el primero de ellos, soy un servidor, fui presidente de la Academia de Cirugía hace algunos cuantos años, y de la Asociación Mexicana de Endoscopía, y soy gastroenterólogo endoscopista del Hospital General de México. Estuve en la dirección hasta hace poco tiempo como director de cirugía, pero en enero me corrieron y entonces ahora soy de la prole. Entonces, yo voy a hablar de endoscopía diagnóstica, pero no solamente endoscopía diagnóstica, voy a incluir algunos aspectos de endoscopía digestiva terapéutica avanzada, no avanzada, sino de la parte básica. Después de mí, el doctor Juan Miguel Abdo Francis es un exsecretario de esta Academia Mexicana de Cirugía, es actualmente presidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología y ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y actualmente es el director general adjunto médico del Hospital General de México. Él les va a hablar el tema de hemorragia del aparato digestivo, diagnóstica y terapéutica. Porque, como ustedes sabrán, no podemos hacer una división artificial entre diagnóstico y terapéutico. Si yo meto un aparatito al estómago y veo que hay una lesión sangrante, pues no puedo sacar el endoscopio y decir ahora que venga alguien a hacerle una terapéutica, ¿verdad? Sino que tiene que hacerse dentro del mismo procedimiento, lo cual va a seguir sucediendo. La última ponente, pero la pongo antes porque me equivoqué en lugar de ponerla al final, es la académica doctora Angélica Isla-Cihuatl Hernández Guerrero, es académica de número, es presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología actual, es expresidenta de la Asociación Mexicana de Endoscopía y es la jefa del servicio de endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología. Nos va a hablar de endoscopía de vías biliares, en donde necesariamente es diagnóstica y terapéutica, ¿verdad? Ahí no puede haber, antes había diagnóstico por la llamada CEPRE, por la colangiopancreatografía, pero ahora todas tienen que ser terapéuticas. Y antes de ella va a hablar el doctor doctor Sergio Roberto Sobrino Cosío, es académico de número, gastroenterólogo, endoscopista, egresado de nuestra institución, del Hospital General de México, fue entrenado por un servidor y actualmente trabaja en el servicio de endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología. Todos ellos vamos a hablar de este término endoscopía, aunque el término si ustedes ven el término dice endoscopía, a lo mejor debería haber un urólogo para hablar aquí de urología y un neumólogo para hablar de broncoscopía y un neurólogo para hablar de endoscopía, pero bueno, la endoscopía, la más importante de todas, es sin lugar a dudas la endoscopía del aparato digestivo, y es a lo que nos vamos a dedicar en esta tarde. Como ustedes saben, la endoscopía del aparato digestivo se ha convertido en una auténtica especialidad dentro de la gastroenterología, la cirugía y la medicina interna, de tal manera que es imposible concebir la medicina moderna sin este recurso diagnóstico, pero sobre todo sin este recurso desde el punto de vista terapéutico. Desgraciadamente, en países como el nuestro, en donde el control de las especialidades todavía no está perfectamente bien establecido, hay mucha gente que hace endoscopía sin tener realmente un entrenamiento formal. Les diré que actualmente el curso universitario de endoscopía del aparato digestivo es un curso que dura 2 años después de la residencia, de tal manera que un gastroenterólogo, un cirujano general o un pediatra, después de terminar su residencia en esta especialidad, tiene que hacer la sub o super especialidad de endoscopía, ¿verdad? Muy bien. Revisaremos los temas, esos son las metas, los goles de esto. Hablemos algunas cosas de la historia, luego de aspectos de endoscopía diagnóstica y algo de endoscopía terapéutica, particularmente de cuerpos extraños, dilataciones y algunas cosas de ese tipo, y en eso nos vamos a llevar los siguientes 45 minutos aproximadamente. Hablemos de historia. Seguramente los médicos que existieron, los primeros médicos, tuvieron la inquietud de querer observar qué es lo que sucedía dentro del cuerpo humano, ¿verdad?, en relación a algunas enfermedades. Ustedes saben que pues en la antigüedad las enfermedades eran atribuidas a los dioses o al no cumplimiento de los dioses, pero seguramente algunos médicos objetivos hubieran querido ver qué es lo que pasaba en aquel tiempo. Y pasaron muchos siglos y hace
200 años o tal vez más. Desde entonces la endoscopía ha progresado a una velocidad inimaginable. Seguramente vendrán cosas que hace poco tiempo eran ciencia ficción. Cuando yo empecé a hacer endoscopía hace cerca de 40 años, pues utilizábamos tubos rígidos, ¿verdad? Bueno, pues sí, utilizamos tubos para ver el aparato digestivo y ahora pues los equipos son extraordinarios, son maravillosos. Entonces, el primero de los endoscopios que se trató de hacer es el que ustedes observan aquí, esta cosa de aquí. Ahorita hablamos de este aparato. Luego empezaron los aparatos rígidos como este Chevalier Jackson. Posteriormente los aparatos de fibra óptica, los fibroscopios que todavía siguen siendo utilizados. Después llegó el videoendoscopio, otro procedimiento que es el que se utiliza con mayor frecuencia en la actualidad, y como ustedes saben, actualmente también se hace endoscopía con cápsula, la endoscopía con cápsula, que es otro procedimiento, en este caso solamente diagnóstico, ¿verdad? Porque no hay manera de hacer tratamiento con una cápsula, a menos que metiéramos algún cirujano, algún residente chiquito dentro de la cápsula, pero ninguno de mis residentes, por más pequeños que sean, caben, ¿verdad? Ni con tabletas de chiquitolina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la endoscopía, los precursores de la endoscopía fueron, el primero de ellos fue Philip Bossini. Philip Bossini, a pesar de su apellido italiano, era un alemán que trabajaba en Frankfurt, médico militar, y desarrolló un aparato que llamó conductor de luz, que lo describió ante la Academia Militar y los Servicios de Salud en Viena y en Alemania. Este es el conductor de luz. Ya tiene las cosas que tienen los endoscopios modernos. Tiene un sistema de iluminación. Ese sistema de iluminación está aquí, y como ustedes ven, es una vela que estaba dentro de un instrumento con un espejo para transmitir la luz. Aquí tiene el ocular y aquí su chimenea para que salga la luz de la vela, ¿verdad? Entonces, este es el conductor de luz, este aparato, y este sería el primer endoscopio, que probablemente era un cistoscopio. Por el tamaño, pues solamente cabría en la uretra femenina, ¿verdad? O en un oído, tenía estos cositas. Estoy seguro que este aparato pues nunca tuvo realmente una utilidad. Unos años después, los endoscopios rígidos fueron modificados y las velas fueron modificadas por un equipo más moderno, una lámpara de alcohol con líquido con combustible líquido, con alcohol y trementina, también con su chimenea, ¿verdad? Para sacar el humo. Por aquí se asomaba el médico y teóricamente por aquí veía, bueno, quién sabe qué sea. Estos son los precursores de la endoscopía. Y luego los endoscopios rígidos del 68 al 32, muchos años. Ven ustedes el tamaño de esto, pues casi 80, 90 años. Y basándose en los equipos anteriores, empezó a hacer endoscopía del aparato digestivo. Había que vencer dificultades. El esófago es un órgano largo con curvaturas, no es recto como la uretra o como la vagina. Hay que vencer obstáculos y luego llegar al estómago. De tal manera que el primero que hizo una endoscopía fue Adolf Kussmaul, otro médico alemán. Fue el primer médico que explicó por qué la pupila del ojo es negra. Era médico, cirujano, ginecólogo, director de orquesta, músico, y creo que vendía mole en el metro. Fue el pionero de los lavados gástricos, profesor emérito en la Universidad de Heidelberg, y él hizo las primeras endoscopías del aparato digestivo. Mucha gente le considera el padre de la endoscopía. Las primeras se las hizo a una persona que tragaba sables, un tragasables. Obviamente le enderezó la espada, un tragaespadas de un circo, pero bueno, obviamente no tenía sistema de iluminación. Sus versiones no fueron publicadas, sino solamente constan en algunas actas de algunas reuniones. Es el endoscopio rígido de Adolf Kussmaul. Y luego empezaron a haber diferentes gastroscopios rígidos, en donde ya había algunas cosas. Por ejemplo, como ustedes observan en estos equipos, por ejemplo, este tiene una perilla en donde se le hace presión, como si fuera un baumanómetro de los viejos baumanómetros, de aire, y con esto pues distiende las paredes del aparato digestivo. Y estos aparatos se utilizaron particularmente para extraer cuerpos extraños.
En Estados Unidos, dos médicos, Chevalier Jackson, padre e hijo, crearon una especialidad que llamaron la broncoesofagología, que duró hasta los años 50, donde idearon endoscopios rígidos, instrumentos dilatadores para extraer cuerpos extraños, algunos de los cuales aún son utilizados. Aquí son los equipos de Chevalier Jackson. Aquí tenían un foquito de arroz. Este es el endoscopio, la cámara del endoscopio y los sistemas. El foquito se conectaba a una batería y esta era la luz del equipo con un canal para biopsia y el foquito aquí. Yo todavía llegué a utilizar esos equipos, a pesar de que ustedes me ven que soy muy chamaco, ya empecé a utilizarlos, ¿no? Y había posiciones, había que poner al pacientito a veces así, pasándole el tubito, o en la posición de Chevalier, que es esta posición, tratando de enderezar el esófago para evitar la perforación. Y aquí vemos un cuerpo extraño, una prótesis dental que extraje yo personalmente hace algunos años con un endoscopio rígido que pues tiene una presa muy fuerte. Del 32 al 57, ya un periodo menor de 30 años, nacieron los endoscopios semiflexibles. El más importante de todos los endoscopistas semiflexibles fue Rudolf Schindler, otro alemán, cirujano militar, se dedicó a las enfermedades digestivas y publicó el primer atlas de gastroscopía utilizando endoscopios primero rígidos y luego semirrígidos. Aquí está Chevalier Jackson trabajando, aquí está el paciente, se le está pasando el endoscopio y pues el médico se tenía que colocar de rodillas, aquí está el endoscopio, se movía al paciente para observar las zonas, no se podían tomar biopsias y importantísimo que a Chevalier Jackson siempre lo asistía su mujer, esta es su esposa, la señora de Chevalier, ella era la que detenía el endoscopio y la que le cobraba al paciente. Creo que era una vieja medio canija, entonces siempre estaba con Schindler, hasta que Rudolf Schindler tuvo que huir de Alemania porque era judío y estuvo en Estados Unidos, luego en Brasil y al término de la Segunda Guerra Mundial fue a morir en Alemania y fue una figura de la endoscopía. Y luego se empezaron a hacer endoscopios con facilidad de fotografía. Esta es la cámara de Segal y Watson en 48 para instrumentos rígidos. Y entonces en 57 había algo muy importante, los japoneses habían inventado, los americanos habían inventado la fibra óptica para transmitir luz y los japoneses compraron fibra óptica y empezaron a copiar los métodos, los endoscopios norteamericanos que eran de la casa Acme. Y entonces en 1957 salió el primer fibroscopio hecho por el doctor Basil Hirschkowitz, un médico cuya familia era húngara y que él nació en Estados Unidos y hizo las primeras endoscopías con aparato flexible. Aquí está Hirschkowitz haciendo una endoscopía con el paciente sentado, sin boquilla y pues, asomándose y echándole aire con la mano. Estos son los primeros aparatos. En nuestro país, la endoscopía la iniciaron primero el doctor Abraham Ayala González y luego el doctor Gustavo Serrano Rebell, conocido como el Gavilán Serrano. Y aquí estoy yo cuando utilizaba fibroscopio, hace muchos años, con el pelo negro, con poquitas canas, parecía yo hecho a mano. Ahora parezco que me hicieron en China, ¿verdad? Y bueno, en aquel tiempo pues se veía por aquí utilizando fibra óptica y el ayudante, la persona que estaba, pues veía con este aparatito que se llamaba el aditamento de enseñanza. Aquí está nuestro primer videoendoscopio, donde ya no tenemos que estar pegaditos al paciente, sino que en una pantalla se observa todo. En los años 70 salió en Estados Unidos por la casa Weichalen el primer videoendoscopio que rápidamente fue pirateado por los japoneses, que actualmente tienen todo el mercado. Hace aproximadamente 15 años en Israel se inventó el endoscopio cápsula, el capsuloscopio, se oye feo pero así se llama. Muy bien, vamos pues, después de hablar de esos aspectos históricos que creo que pueden ser importantes para ustedes, hablar de algunos aspectos de endoscopía diagnóstica.
¿Qué se hace en el tubo digestivo? Bueno, el procedimiento más utilizado, sin lugar a dudas, es la panendoscopía, en donde se observa esófago, estómago y duodeno, por eso se llama pan de todo, panendoscopía, y la colonoscopía. Son los procedimientos de rutina en todos los hospitales. La colonoscopía cada vez se utiliza más, pero la panendoscopía sigue siendo el número 1. Otro procedimiento de mucha utilidad es la colangiopancreatografía endoscópica, la CEPRE, de la cual les va a hablar la doctora Angélica Hernández, que es un procedimiento en el cual se opacifican las vías biliares, se abren, se sacan cálculos, se ponen prótesis, etcétera. De reciente adquisición, bueno, no tan reciente, pero es la enteroscopía, el endoscopio que permite ver el intestino delgado, un endoscopio largo con un sistema que vamos a ver ahorita, y otros procedimientos modernos son la ultrasonografía endoscópica, de la cual no me voy a referir mucho, sencillamente porque no es algo que yo domine, y luego la endoscopía con cápsula. Finalmente, la laparoscopía, que inicialmente era un procedimiento solamente diagnóstico de los gastroenterólogos y, como ustedes saben, se ha convertido en una especialidad completa que se llama cirugía endoscópica, pero que no hubiera sido posible si no hubiera sido por los endoscopistas, ¿verdad? Bueno, yo soy cirujano y endoscopista y gastroenterólogo y también vendo pepitas los domingos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de la indicación de endoscopía? La endoscopía del aparato digestivo y del tubo digestivo está indicado en cualquier padecimiento del tubo digestivo, de la cavidad peritoneal, de las vías biliares o de los conductos pancreáticos, exceptuando la perforación de una víscera hueca. Pero en abdomen agudo, en muchos procedimientos, la endoscopía es un procedimiento que está indicado. Es el procedimiento más objetivo que existe. Podemos observar el esófago. Aquí tenemos un esófago en donde se ve que hay un trastorno esofágico motor. Esta cosa está bien. Hay un trastorno esofágico motor. Si ustedes observan, aquí está, hay ondas de contracción irregulares. La indicación más común para endoscopía del tubo digestivo actualmente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, hace unas 2 o 3 semanas, el doctor Francisco Salas les habló de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que la padecen pues prácticamente el 20% de la población adulta en el mundo y que produce esos síntomas de agruras, pirosis, regurgitaciones, en donde se puede encontrar la presencia de una hernia hiatal, como esta que se observa aquí. Estamos haciendo una retrovisión. Aquí se observa la unión esófago-gástrica, aquí está el esófago y esto es el estómago herniado. Y aquí se ve la unión esófago-gástrica vista por arriba, donde se ve la unión, la mucosa de color rojo asalmonado del estómago y la mucosa de color rojo del esófago, una unión esófago-gástrica sin esofagitis. Los pacientes con esofagitis frecuentemente desarrollan anillos fibrosos, llamados anillos de Chasky. Es un anillo fibroso como el que se observa aquí, el anillo de Chasky, descrito por unos radiólogos hace 20 años, en el cual esto puede causar disfagia cuando se impacta un pedazo de alimento. La enfermedad por reflujo con cierta frecuencia provoca lo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un padecimiento en el cual la mucosa gástrica va invadiendo invadiendo el esófago porque crece más rápidamente y, como ustedes observan, da lugar a lengüetas de mucosa heterotópica que van invadiendo al esófago y que tienen la gran importancia de que son una enfermedad premaligna, que en un porcentaje de casos se convierte en cáncer. Por mucho tiempo en nuestro país los pacientes llegaban a los hospitales con estenosis esofágica. La estenosis esofágica, como esta que observan a ustedes aquí, está cerrado el esófago, hay formaciones pseudodiverticulares y bandas fibrosas. ¿Qué tiene este paciente? Bueno, es un paciente que puede haber padecido una quemadura del esófago por cáusticos, pero en este caso en particular es un paciente que lo que tiene es una estenosis péptica. Esas estenosis pépticas han caído prácticamente en el desuso. ¿Por qué? Porque los medicamentos inhibidores de ácido, empezando por la vieja cimetidina y terminando por los modernos deslansoprazol y esomeprazol, que son los más nuevos, disminuyen la cantidad de ácido y entonces impiden este tipo de lesiones. Pero ustedes observan muy bien la estenosis con los anillos fibrosos. A este paciente, ¿qué hay que hacerle?
Este paciente ya no hay que curarle el reflujo, lo que hay que curarle es la estenosis. Hay que dilatarle el esófago, ¿verdad? La esofagitis. La esofagitis es uno de los diagnósticos más comunes. Algunas de estas imágenes seguramente ya las vieron. Pero aquí hay una esofagitis utilizando la clasificación de Savary-Miller, que divide en 5 grados la inflamación del esófago. Grado 1, erosiones aisladas, como esa que está señalando la azul. Grado 2, en donde son lesiones confluentes, como estas que se observan aquí. Grado 3, cuando ocupan prácticamente la totalidad del esófago, son circunferenciales. Grado 4, cuando son lesiones crónicas con complicación, con estenosis o con úlcera. Y grado 5, cuando hay esófago de Barrett. La mucosa del esófago está cubierta por mucosa de tipo gástrico y esto representa, como decíamos, una lesión premaligna. La otra clasificación de esofagitis, es la de Los Ángeles, que divide en 4 grados, A, B, C y D. A, con erosiones aisladas; B, con erosiones confluentes; C, con erosiones confluentes pero que afectan ambos epitelios; y D, con lesiones circunferenciales. Los Ángeles no nos habla de metaplasia, no nos habla de estenosis, sino simplemente de inflamación del esófago, de esofagitis. Muy bien. ¿Qué otra utilidad tiene la endoscopía? La endoscopía es muy útil cuando el paciente, después de una cirugía, tiene problemas de disfagia. Esto es, el estudio de la dificultad para tragar, de la disfagia, debe hacerse por endoscopía en la mayoría de los casos. Ustedes observan aquí 2 funduplicaturas. Se ve como el estómago está rodeando al esófago. Este es el endoscopio, que está dentro del esófago, haciendo una letra J, y se ve como el fondo del estómago está rodeando al esófago en una funduplicatura competente. Por supuesto que estos pacientes los operé yo, ¿verdad? Y estos no los operé yo. Complicaciones. Por ejemplo, aquí está la funduplicatura, ustedes la ven, aquí está, y los pliegues del estómago se deslizan dentro de la funduplicatura. O aquí, toda la funduplicatura está deslizada dentro del tórax. Este es el pilar del diafragma. Aquí se observa muy bien la herradura que corresponde al pilar del diafragma y todo el fondo del estómago metido con enrojecimiento muy importante y con secreción biliar dentro de la cavidad del estómago. Muy bien. En ocasiones hay una hernia que se llama paraesofágica, yatal esofágica y paraesofágica. Esto es el hiato esofágico, esta herradura que se observa aquí, esta impresión, y aquí está todo el fondo del estómago metido dentro del tórax. Metido dentro del tórax. ¿Qué otras enfermedades vemos con frecuencia? Vamos con algunos padecimientos esofágicos. Por ejemplo, en el esófago con alguna frecuencia hay infecciones. La más frecuente de todas es la candidiasis o moniliasis esofágica, que se ve en pacientes que tienen ¿qué? Sidra, ¿verdad? Sí. No, sida. No es ricamente adquirido. Sidra. Entonces, tienen sidra. Entonces, vean ustedes cómo se ven placas blancas sobre la mucosa, una mucosa enrojecida. Si ustedes a un paciente sin otro dato de inmunocompromiso, o sea que no es un diabético descompensado, un cirrótico en fase terminal o un paciente con linfoma o con leucemia, si ustedes a un paciente le ven candidiasis esofágica, lo más probable es que ese paciente, lo malo es que ese paciente probablemente tenga SIDA. ¿Sí? Una candidiasis esofágica es un criterio mayor para hacer el diagnóstico de SIDA. Así está esto. Muy bien. VIH. Esofagitis por VIH. Hay úlceras de herpes, ¿sí? Estas son las úlceras de herpes zóster, ¿sí? En el esófago, típicas, confluentes y forman lesiones externas. El herpes zóster, imagínense herpes en el esófago, que con un dolor, una odinofagia tremenda. También es un signo mayor de paciente con VIH, por el cambio. Aquí tenemos otra esofagitis herpética con ulceraciones circunferenciales en todo el esófago. Citomegalovirus.
El citomegalovirus es un virus que afecta a la mucosa del esófago y que provoca úlceras profundas o poco profundas, varía con poca respuesta inflamatoria. Vean ustedes cómo el esófago no se ve rojo, no se ve inflamado. Sin embargo, tiene estas úlceras en sacabocado. Aquí hay una y aquí hay otra. Esta es más o menos profunda y esta es menos profunda. Son úlceras producidas por citomegalovirus en pacientes que tienen VIH. Aquí hay otro paciente con con herpes y otro más. Otro de los problemas esofágicos que vemos con frecuencia son las quemaduras. El esófago puede ser sujeto de quemaduras cuando el paciente ingiere sustancias cáusticas, particularmente en nuestro medio sosa cáustica, y provoca lesiones como esta que observan ustedes aquí por endoscopía, una lesión extensamente ulcerada de todo el esófago, con sangrado al contacto del endoscopio, y si lo vemos por radiología después, pues tienen esto, una estenosis del esófago, una dilatación y otra estenosis. Es un esófago completamente destruido por la ingestión de sustancias cáusticas, quemaduras del esófago por cáusticos. El diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica, esto ya lo vimos cuando yo les hablé de úlcera péptica, se observa en los lugares donde la mucosa está en contacto con jugo gástrico, en el esófago, en el estómago, en el duodeno o en la boca anastomótica. Estas lesiones ya las habían visto cuando hablé de este mismo tema. Aquí hay úlceras esofágicas por reflujo, múltiples úlceras, 4, como ustedes ven, profundas. Aquí tenemos una úlcera aguda producida por antiinflamatorios. Aquí tenemos una úlcera gástrica y otra úlcera más. Y otra úlcera en vías de cicatrización. Era una lesión muy grande y van naciendo puentes de mucosa que van cerrando la lesión y finalmente dejan solo una cicatriz. Aquí hay otras lesiones producidas por antiinflamatorios y una úlcera duodenal, la cual está perfectamente bien delimitada en la rodilla del duodeno y, como ustedes ven, pues está siendo atacada por los apaches que le están tirando de lanzazos. Muy bien, una cicatriz de una úlcera duodenal. El estómago. El cáncer del estómago sigue siendo la causa más frecuente de mortalidad por tumores del aparato digestivo. El cáncer gástrico en todo el mundo ocupa el tercer lugar de frecuencia de todas las lesiones en el estómago. Y el diagnóstico de cáncer gástrico se hace por endoscopía. ¿Cuándo queremos hacer el diagnóstico? En fases iniciales, en fases tempranas, en fases incipientes. Desgraciadamente en nuestro país, la mayoría de los tumores que diagnosticamos, los diagnosticamos cuando son lesiones de este tamaño. Observan ustedes en el estómago una masa ulcerada, aquí está la bola ulcerada y aquí otra zona infiltrante y ulcerada. Esto es un carcinoma gástrico avanzado. Un paciente cuando se le hace diagnóstico con una lesión como estas, tiene menos del 10% de probabilidades de sobrevivir al cabo de 5 años. ¿Sí? En nuestro país probablemente llega al 2 o 3%. Si es la lesión más temprana, posiblemente tenga más posibilidades. Por ejemplo, esta es una úlcera, ¿pero es benigna o es maligna? Pues es maligna. ¿Por qué les digo que esta lesión es maligna? Primero porque miren, tiene todos los bordes elevados con bolitas, se le llaman mamelones, bordes amamelonados, y no es un residente mío. Hay una residente mía que es medio amamelonada. Entonces, aquí están las lesiones, aquí hay una zona necrótica, y vean cómo los pliegues llegan a este pliegue y se funden entre sí y terminan en una bola. Esto es un carcinoma gástrico ulcerado. Probablemente esta no es una lesión avanzada, es una lesión mediana. A este paciente con una gastrectomía total, con resección de piplones, etcétera, etcétera, puede ser que logremos una sobrevida de 20 o 25% al cabo de 5 años. Pero este pobre paciente, vean, es un carcinoma infiltrante del estómago. Todo este borde, que parece una oreja, pero una oreja mordida, ¿verdad? Todo este borde y esta zona ulcerada acá adentro, es un extenso carcinoma gástrico. Este paciente tiene una sobrevida con todo y quimio, radioterapia y todo lo demás, menor a 1 año. Este paciente tiene otro tumor gástrico de tipo vegetante
y una lesión de tipo infiltrante y ulcerada. Todas estas son lesiones extensas de carcinoma gástrico, como las que vemos en nuestro país. Otra patología que vemos con cierta frecuencia es gastritis folicular. La gastritis folicular es un tipo de gastritis en la cual hay una hiperplasia, una hipertrofia del tejido submucoso, y entonces crece a manera de bolitas por debajo de la mucosa. Y si lo pintamos, se observa esto. Este paciente tiene una pintura que se llama índigo carmín, y ustedes observan cómo se ve la mucosa con una imagen en empedrado. Es patognomónico de infección por Helicobacter pylori. Otras pacientes tienen gastritis atrófica, la mucosa del estómago se ha adelgazado y se observa como un fondo de ojo. En el antro y cuerpo del estómago una gastritis atrófica común y corriente, y en el fondo del estómago una gastritis atrófica. Esta enfermedad se asocia frecuentemente a una anemia megaloblástica o anemia perniciosa, y ambas son lesiones premalignas. El camino del cáncer gástrico es gastritis, atrofia, metaplasia, displasia, cáncer. Ese es el camino del cáncer del estómago. Los pólipos del estómago, este tipo de pólipos como estos que tenemos aquí, que son pólipos hiperplásicos, se observan frecuentemente, relativamente frecuentemente en pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones. Un paciente que por muchos años toma omeprazol, con cierta frecuencia desarrolla pólipos gástricos que no tienen ninguna importancia, que no progresan, que no se convierten en cáncer, etcétera, etcétera. Pero los que sí son graves son los pólipos como estos que se observan acá. Esta es una poliposis familiar del estómago y del colon. Vean ustedes cómo tiene miles de pólipos, son adenomas tubulares. Bueno, aquí no se ven miles, ¿verdad? Se ven como unos 30 o 40. Pero estas lesiones crecen y crecen y crecen y tienen displasia, se ulceran y pueden ser causa de cáncer. La endoscopía nos permite estudiar la boca de la anastomosis. La boca de la anastomosis en pacientes gastrectomizados, en donde se ve el yeyuno de un lado y del otro, o en donde se ve la boca anastomótica con úlceras de boca anastomótica, esta en el estómago y estas úlceras en el yeyuno, en un paciente al que se le hizo una gastroyeyuno anastomosis laterolateral. En el colon frecuentemente encontramos algunas alteraciones como divertículos. Aquí tenemos un divertículo colónico gigante, aquí. Y aquí tenemos, sabemos que es colon, pues porque aquí hay doble K, ¿verdad? Aquí un pedacito de caca. Entonces, la colonoscopía es mucho más difícil de hacer que la panendoscopía, porque en la panendoscopía vamos en sentido al tránsito, y en la colonoscopía venimos en sentido contrario, de tal manera que el colon tiene que estar muy bien preparado para que no se nos tape con materia fecal y que la materia fecal no tape la mucosa del colon. Y entonces la enfermedad de las más frecuentes que encontramos son los divertículos, que van aumentando en frecuencia conforme pasa la edad. Después de los 60 años hay un porcentaje importante de pacientes. Otro padecimiento que vemos con frecuencia es la melanosis coli. Bueno, estoy dando un tema. ¿Te hablo? Sí, estoy dando un tema en el auditorio. Estoy dando un tema en el auditorio de la academia. Adiós. Es el alto mando y si no le contesto me madrea. Bueno, perdón, me reprende. Oye, este es una melanosis coli. El colon está negro. ¿Por qué está negro? Porque es un paciente que toma cenócidos, toma Cenocot o Agiolax o cualquiera. Eso les pinta el colon de negro. No tiene importancia, ¿no? Nomás tienen colon negro. No es el colon de Michael Jackson, ¿verdad? No, Michael Jackson tenía así la cara. Entonces, pero bueno, finalmente no quiso que lo cremaran para no volver a ser negro, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta es una melanosis coli. ¿No quieren? Ven, Michael Jackson se enojó. Ok. No.
Aquí hay más divertículos, vean ustedes los divertículos del colon, 1, 2, 3, 4, 5, más lo que se acumula en esta semana, ¿verdad? Divertículos y divertículos, muy frecuente. La enfermedad diverticular no requiere ningún tratamiento si no se complica, solamente tratar de evitar el estreñimiento. Y si se complica, si hay diverticulitis o perforación, pues frecuentemente requiere cirugía de urgencia, o si hay hemorragia de alguno de los divertículos. En ocasiones el colon tiene malformaciones vasculares. Aquí tenemos 2 malformaciones vasculares, una telangiectasia, ¿sí?, del colon, una angiodisplasia, y aquí tenemos otra. Estas son causa de hemorragia, particularmente en pacientes ancianos. Y bueno, hay pacientes que tienen varias cosas. Aquí tiene divertículos del colon, aquí hay uno, aquí hay otro, y además tiene una lesión por Crohn, enfermedad de Crohn, úlceras por enfermedad de Crohn. Esto es lo más horrible que le puede pasar a un paciente, la herencia de una poliposis múltiple familiar. Como ustedes ven, el colon de este paciente tiene varios millones o miles de pólipos, está cubierto de pólipos, los cuales van creciendo. Cada pólipo es una posibilidad de cáncer, de tal manera que, como ustedes saben, a la poliposis múltiple familiar, bueno, si es poliposis es múltiple, ¿verdad? A la poliposis familiar del colon, cuando el paciente se le hace el diagnóstico, hay que hacer una colectomía total, ¿sí? Hay que quitar el colon, porque la posibilidad de que desarrollen cáncer es del 100%. Y si además tiene poliposis del estómago, híjole, pobre paciente, habría que hacerle gastrectomía y colectomía total. Imagínense nomás lo que es esto. Aquí tenemos un cáncer de colon, este es el cáncer, ¿lo ven? ¿Ven el cáncer o no? Bueno, este es el cáncer en una poliposis familiar, ¿sí? Los pacientes ancianos con cierta frecuencia tienen trastornos de irrigación en el colon, y esto puede provocar una cosa que se llama colopatía isquémica o colitis isquémica. Aquí observamos una colitis isquémica, en el cual la mucosa del colon se encuentra necrosada por hipoxia, negra, ulcerada y necrosada. Es un padecimiento sumamente grave, fundamentalmente porque se ven pacientes con arterioesclerosis, frecuentemente de edad muy avanzada. Otro de los padecimientos que cada vez vemos más y que vamos a seguir viendo es la enfermedad inflamatoria del colon, ¿sí? Esa enfermedad inflamatoria del colon, como esta, es una CUSI, colitis ulcerosa crónica inespecífica. El cáncer de colon cada vez es más frecuente. Actualmente en nuestro país el cáncer de colon es más frecuente ya que el cáncer gástrico. Tiene mejor pronóstico porque este puede ser curado, porque da sintomatología más pronto, pero cada vez tenemos más cáncer de colon, particularmente de la parte distal del colon, cáncer de recto. De tal manera que todo paciente que sangra de recto no tiene hemorroides, y si tiene hemorroides a lo mejor no son causa de colon. Hay que revisar el colon de todo paciente con hemorragia, porque puede tener cáncer de colon como estos dos que observamos aquí. Aquí tenemos una inflamación del colon, y las hemorroides también se ven por endoscopía. Aquí está el endoscopio dando vuelta, y aquí están las hemorroides de este pacientito. La colangiopancreatografía, de la cual yo no me voy a referir porque eso lo va a ver la doctora Angélica Hernández, consiste en canular la vía biliar, meter un catéter y hacer una radiografía, pero ya no se hace solamente para diagnóstico. Para diagnóstico hay mejores métodos, como la colangioresonancia magnética, que permite ver perfectamente bien. La colangiopancreatografía se debe utilizar solamente para terapéutica. Y la laparoscopía, bueno, puede haber lesiones como este cáncer gástrico, una peritoneoscopía en donde se ve la masa dentro del estómago. Aquí está una pinza movilizándolo. Antes, todas las biopsias hepáticas nosotros las hacíamos por laparoscopía. Aquí tiene un hígado cirrótico y aquí va la aguja que le va a sacar sangre, además de sacar hígado. Pero bueno, ¿qué otros procedimientos de endoscopía son procedimientos
utilizados. La enteroscopía de doble balón. La enteroscopía de doble balón nos permite meter un aparato largo dentro del intestino delgado con uno o dos balones. Este es el balón y acá tiene otro balón. Se infla el balón y se va jalando primero uno y luego el otro para ir arremangando el intestino y poder observar todo el intestino delgado, metiendo el endoscopio por la boca o metiendo el endoscopio por el recto. Aquí está el doble balón metido por el recto. Y esto es lo que se observa. Ay, está como una lata. Y esto es lo que se observa. Esta es la mucosa del intestino delgado y aquí está el aparato dando vueltas dentro del intestino delgado. Este es un procedimiento que solamente se utiliza en hospitales grandes, en hospitales de concentración, porque es un procedimiento que tiene pocas indicaciones, particularmente la hemorragia de origen oscuro, y que no es de todos los días, no es de rutina. El ultrasonido endoscópico es otro procedimiento nuevo. El ultrasonido endoscópico nos permite con un aparatito observar todas las placas, todas las zonas de la mucosa. Es un endoscopio con un equipo de ultrasonido adaptado y nos permite ver lesiones cercanas al tubo digestivo. Hay aparatos de visión lateral y aparatos de visión circular, de tal manera que nos permite ver tumores, ganglios, etcétera, etcétera. Este equipo nos permite, el ultrasonido endoscópico, tomar biopsias, por ejemplo, de tumores del páncreas con una aguja fina. El endoscopio cápsula, que solamente tiene pocas indicaciones y que tiene la gran desventaja de su costo, la pura cápsula vale $750. Es una microcámara que va tomando fotos una tras otra, tras otra, tras otra, y que cuando es eliminada por el tubo digestivo, pues se va al drenaje, ¿verdad? Se le acaba la pila y ya no puede volverse a usar, aunque habría gente que a lo mejor la lava y dice que sirve, ¿verdad? Bueno, endoscopio cápsula, el paciente se traga la cápsula, se le ponen unas antenas en el estómago, un registrador, se registran las fotografías y al otro día el médico revisa las fotografías, las pega como si fueran una película y entonces pues permite ver cosas como esto. No es la mejor manera para diagnosticar bichos, ¿verdad? Pero bueno, aquí se están observando algunos oxiuros en el colon, telangiectasias y otras cosas más. Y la endoscopía terapéutica no voy a detenerme mucho en ella porque la van a ver el doctor Sergio Sobrino les va a hablar de tubo digestivo. El doctor Abdo me acaba de llamar que no va a llegar, así que yo les voy a hablar de endoscopía terapéutica en hemorragia, en fin. Todo esto, endoscopía terapéutica, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que es la clásica de endoscopía, es la extracción de cuerpos extraños. La extracción de cuerpos extraños, aquí tenemos un hueso de pollo atorado de lado a lado en el esófago, con un agujero, se hizo una perforación. Aquí tenemos el típico, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es una moneda, son dos monedas, digo, pues, por favor. La paciente anterior hizo una fístula, y este es un caso que les voy a platicar porque me llena de orgullo porque yo lo resolví. Una chiquita que tenía un antecedente de una quemadura por cáusticos y que un día se tragó una moneda y no le dijo a la mamá. Unos días después empezó a tener problemas, la llevaron con un médico en Huamantla y ahí la revisó el médico, la mandó con un endoscopista, el endoscopista metió el endoscopio y no encontró la moneda, a pesar de que estaba en la placa. Y entonces le hicieron una gastrostomía a la niña y durante 2 años comió por gastrostomía. En lugar de comer por la boca, le daban de comer por gastrostomía. Y entonces finalmente buscaban un buen endoscopista y como no estaba nadie, la vi yo, y entonces en el Hospital General de México la tuvimos oportunidad de atenderla. Esta es la tomografía en donde ustedes observan claramente la moneda, y a la hora que tratamos de sacarla, resulta que, a la hora que tratamos de sacarla, bueno, hay
Resulta que no pudimos sacarla porque estaba totalmente cerrado el esófago. Adelante, hay una imagen que me quedó fuera de lugar, ahorita se las muestro. No había luz en el esófago, entonces tuvimos que meter un endoscopio por la gastrostomía, sacar la moneda y luego reconstruirle quirúrgicamente el esófago y quedó perfectamente bien. Pero nuestro gobierno, preocupado por la salud de los niños, pues está haciendo algo para evitar que se atoren las monedas. Esto es, disminuyendo el tamaño de las monedas, ¿verdad? Cada vez más chiquitas, más difícilmente. Aunque claro, si un niño se traga unas monedas de las nuevas de 10 centavos y le da diarrea, pues mata 4 gatos, ¿verdad? Bien. Este es un cuerpo extraño que tenía 2 meses en el esófago. Se trata de una prótesis dental. Y bueno, hay gente que se traga tenedores, ¿verdad? ¿O no? ¿A poco no se han tragado un tenedor nunca? No, bueno, pues este paciente sí, estaba tomando su sopita Maruchan y se le resbaló el tenedor. Bueno, ahí está el tenedor. Bien, hace 2 semanas tuvimos otro con este tenedor. Aquí está el tenedor, mírenlo. Aquí está, y vean, aquí. Entonces, bueno, pues ya estaba muy arriba, entonces el mago de los sueños con una pinza de maguil se lo sacó. Muy bien. Y este es un pacientito que llegó con su camiseta del América, ¿sí? Obviamente era americanista. Y lo que traía era esto, que es un cuerpo extraño, es un hueso de una pata de puerco. ¿Y por qué no se la pude sacar? Por endoscopía. Aquí, en cricofaringio. No pude sacársela por endoscopía. ¿Por qué? Estaba grande, ¿no? Pero más que nada, ¿por qué? Pues porque no hay de dónde agarrarle, ¿verdad? Es como Ana Guevara. No le agarro por ningún lado, ¿verdad? Entonces tuvimos que operarlo. Y como ustedes ven, se llama Cuauhtémoc. Y le sacamos el cuerpo extraño. Muy bien, ok. Este es otro paciente muy chistoso que nos llevaron al hospital porque habían visto esto en una placa. Es una aguja y un alambre que lo tenía debajo de la piel, no lo tenía en el estómago. Pero en la placa se vio esto. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es eso? Híjole, pues no sé. ¿Metemos el endoscopio? ¿Sí? 5 cepillos de dientes. Bueno, yo ya sabía que era, ¿no? Tenía 5 cepillos de dientes en el estómago. Para que vean, era muy limpio. Y como ustedes ven, tiene Pro Double Duty, Colgate, ¿sí? Todas las marcas. Muy bien. Aquí hay otro, es otro paciente. Hemos sacado 14 cepillos del estómago. Y bueno, ¿qué es eso? A ver, otro. ¿Qué es? Pelos. Ya se ve que van al table dance. Pelos. ¿Cómo se llama eso? Tricobesuar. ¿Cómo se atiende? Por endoscopía nomás los pudimos peinar. Lo peiné así, raya en medio, ¿sí? Para que pareciera Peña Nieto, y se sacan por cirugía, ¿verdad? Pelos, ok, muy bien. Este es un endoscopio atorado, una impactación de endoscopio de un alumno mío, que ahí está, que se le atoró el endoscopio en un hospital de Cuautitlán, y llegó en ambulancia con el paciente y el endoscopio puesto, ¿verdad? Y este paciente, pues tenía sed, ¿verdad? Tiene una pequeña botella, y este otro tiene otra pequeña botella en el recto. ¿Y esto qué es? Es exactamente el motor de un vibrador. Quería que le cambiáramos la batería. Esta es la botella, la última botella. Y este es otro pacientito con un cuerpo extraño, ¿ya lo vieron? Entró por el recto, rompió el intestino, partió el hígado, se metió al tórax y mató al paciente. ¿Qué es? Pues un palo de escoba. Su novio se lo puso en un pleito familiar y murió feliz echándose un palito. Bueno, en endoscopía hay algunas opciones endoscópicas. Los gastroenterólogos están inventando algunas cosas porque el tratamiento médico es efectivo a largo plazo, pero hay preocupación acerca de los efectos secundarios y el costo de los medicamentos. El tratamiento quirúrgico pues tiene alguna cierta mortalidad, por lo tanto se le ha intentado inyectar sustancias, poner válvulas protésicas, etcétera. Pero lo que se utiliza actualmente son 2 procedimientos: la radiofrecuencia destreta, las gastroplastías por
suturas o por engrapadora, intentando resolver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El Stretta es un sistema, es un catéter con radiofrecuencia que se mete a la unión esofagogástrica, tiene unas espiculitas que se clavan en la pared y se echa son electrodos y se provoca daño térmico local, dejando el equipo como 40-60 minutos con el propósito de engrosar la unión esofagogástrica. En nuestro país solamente una persona lo utiliza, en la ciudad de Monterrey, y nunca ha funcionado. En otras partes del mundo dicen que funciona, ya tiene algunos años. La otra cosa que se hace es la sutura endoscópica transoral, en la cual se intenta, con un equipo como meterlo al esófago, chupar un pliegue gástrico y hacer una funduplicatura, dejando unos hilos aquí para hacer la funduplicatura, y dicen esto es antes y esto es después. Según esto les quedó muy bien, obviamente no es un caso mío. Y el otro procedimiento que se está utilizando es el plicator, el famoso cocodrilo, que es un aparato que es un sobretubo en donde se mete el endoscopio dentro del tubo y tiene controles para darle la vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete el endoscopio y se mete el plicator, el cocodrilo, se abre con una tirabuzón, se jala la mucosa y luego se engrapa la mucosa, haciendo una funduplicatura de toda la pared del esófago por vía endoscópica. Se utiliza para hernias hiatales pequeñitas, generalmente sin esofagitis, en pacientes delgados, en fin, las indicaciones son poco importantes, poco amplias. En nuestro país nadie hace este procedimiento, pero desde el punto de vista mío como cirujano es el que se aparece más a la cirugía normal, porque hace una funduplicatura de toda la pared, no solamente de la mucosa, no hace una pellejo anastomosis, sino una buena aplicatura. Espero que pueda en el futuro utilizarse. Otras técnicas endoscópicas como resección de Senker, etcétera, posiblemente sean tratadas, algunas de ellas, por el doctor Sobrino que sigue después. Y bueno, Jimmy está esperando hablar con su hermano.